El calerín era un lugar en el que se transformaba la piedra caliza en cal viva, la cual, al echarla en agua, se disolvía creando la cal muerta, que era una especie de pintura utilizada para encalar o blanquear las paredes de las casas. El calerín básicamente era un gran patio en el que había un horno muy rudimentario en el cual se quemaba la piedra caliza, poniendo capas sucesivas de piedra y de leña o carbón. Una vez terminada la cocción de dicha piedra, se sacaba, ya convertida en cal viva, por un acceso que el horno tenía en su parte inferior. También eran habituales ver montones de piedra caliza, montones de leña o carbón o de cal viva. El calero siempre daba la sensación de llevar las ropas llenas de polvo. El horno tenía forma troncocónica, algo más alto que una persona, y lo normal era que estuviese humeando con un humo muy denso y pesado. También era habitual ver en su parte superior algún puchero haciendo la comida al calor del fuego. En Miguelturra había varios calerines, 5 o 6, pero recuerdo muy bien el que había cerca de la iglesia de la Virgen de la Estrella. Era el calerín de Franco, cerca de donde vivía en la calle Carretas. La reforma efectuada en la figura sigue el proceso habitual descrito en otros vídeos, es decir, cortar las partes adecuadas, poner herrajes y bisagras, rellenar, en este caso con pasta DAS, y finalmente vestir simulando el efecto deseado, en este caso ropas llenas de polvo. El movimiento se genera con una biela simple con la punta apoyada en una trayectoria curva ascendente para simular el movimiento de la azada. Sabedor del interés que despierta entre los belenistas la generación de humo, voy a entrar en detalle en su construcción. El sistema se basa en la capacidad de absorción que tienen las mechas, las cuales son capaces de elevar el aceite y empapar el quemador, el cual, al calentarse, produce luz. Para elegir la fuente de alimentación hay que saber que a mayor tensión, mayor generación de humo, como estamos viendo. Yo recomiendo por seguridad trabajar con tensiones pequeñas. Para este caso he aprovechado el cargador de un viejo ordenador de 12 voltios. Sea cual sea la fuente, hay que comprobar su potencia, para lo cual la dejamos funcionando al menos 15 minutos y comprobamos que no se calienta en exceso. Recordad que para el hilo que usamos de resistencia es indiferente que la tensión sea alterna o continua. El hilo nicrón es un hilo que se calienta pero no se quema. Es el que da calor en un secador de pelo, en un brasero eléctrico, etc. En este caso se ha obtenido de un secador de pelo estropeado, aunque también lo podemos comprar en una tienda de electricidad. Para calcular la longitud, yo recomiendo extenderlo conectándolo a la fuente de alimentación y con una brocha impregnada en el aceite que vamos a usar, hacer pruebas y determinar la longitud que queremos en función del humo que deseamos. En este caso yo he elegido 60 centímetros. Hay que saber que a menor longitud más se calienta y más humo genera, por tanto, pero nunca se debe dejar tan corto que corramos riesgo de incendio. Se debe poder tocar con el dedo rápidamente sin quemarnos. Después de múltiples pruebas con piedra pómez, con pasta DAZ y con otros materiales, me he decidido por hacer el quemador con arcilla común, de la que usan los escolares. Para ello,
He extendido un trozo de arcilla hasta hacer una lámina de aproximadamente 3 milímetros y la he enrollado en un palo con un grosor igual al de la mecha. Antes de secarse le he hecho con un punzón multitud de taladros. Después lo he puesto al fuego en la barbacoa y lo he sacado de las cenizas. También después de múltiples pruebas me he decidido por una mecha normal de antorchas comprada en la ferretería y en cuanto al aceite me he decidido por un aceite aromático de quemar, en este caso con aroma a eucalipto. Para el depósito sirve cualquier bote cortado a la medida deseada, aunque para las pruebas he usado un depósito totalmente abierto. Para la configuración definitiva he usado un depósito con mucho fondo, aunque la chimenea sea más pequeña. Esta forma es para que aunque consuma aceite no disminuya mucho el nivel. Es conveniente preparar el depósito con un desagüe y con boca de carga. Y lógicamente hemos de comprobar la estanqueidad y si tuviera fugas se pueden tapar con estaño o plomo o con soldadura en frío tipo Nural 21. La chimenea es un simple trozo de bote al que primeramente se le ha acoplado una rejilla y sobre la que va un conjunto de lamparillas neón de 220 voltios y otro conjunto de diodos intermitentes de 12 voltios de corriente continua, aprovechando la tensión de la fuente de alimentación del quemador. Todo ello va cubierto de trozos de vidrio pintados de negro y gris. Una vez montados los componentes, el aspecto que tiene es el que vemos, en el que destacan sobre todo la chimenea con la generación de humo y sus lucecitas y por otro lado el calero moviendo la azada. Si quitamos la tapa podemos ver los componentes. Por un lado tenemos el depósito con un taladro para el llenado de aceite y con un desagüe para el drenaje. Por otro lado, dentro del depósito tenemos el quemador y encima del quemador tenemos la chimenea con sus conjuntos de luces de neón y diodos intermitentes. También tenemos la fuente de alimentación que sabemos que procede de un viejo ordenador y finalmente el motor que mueve el calero que a su vez mueve la azada. Y con un poco de poliespán, escayola, pintura, madera, etc., obtenemos el acabado final que vemos. Recuerda que encontrarás un detallado paso a paso en el blog Belenes en Movimiento de octubre 2020.